Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con Al-Farabi, el camino de la felicidad. Lo que el hombre ha buscado desde tiempos inmemoriales ha sido justamente la felicidad, que es una especie de perfecta satisfacción, aunque su definición difiere en cada cultura, en cada pensamiento. Probablemente nuestra visión contemporánea de la felicidad es totalmente distinta de los pensadores árabes como Al-Farabi. Debemos pensar que este hombre era una asceta, que lo único que le importaba era el conocimiento, por lo que seguramente los conceptos que no se adecúen a esta actitud quedarán fuera. Pero nunca está de más ver el concepto de felicidad por otras personas, ¿no? Ya lo habíamos visto con Aristóteles, lo habíamos visto con Séneca, con San Agustín, y fíjense que ahora vamos a ver la visión de un musulmán que nunca está de más. Por lo tanto, sin más dilación, vamos allá entonces. Bueno, el hombre frente a la felicidad. La forma en que el hombre alcanza la felicidad se expresa en 4 aspectos: las virtudes teóricas, deliberativas, morales y las artes prácticas. Vamos a comenzar entonces con las virtudes teóricas, que son aquellas virtudes inteligibles que tienen todos los seres humanos. Las tienen de manera innata, no la adquieren, sino que viene desde el comienzo de la conciencia. El logro de la felicidad está en cada ser humano, a pesar de que no siempre se alcance. Podemos creer que tenemos la felicidad, pero luego quedamos perplejos con que no la encontramos. Sin embargo, quedamos en la perplejidad porque usamos los métodos incorrectos para alcanzar la felicidad. Existen algunos métodos correctos para alcanzarla, y estos tienen que adecuarse a nuestras estructuras innatas y a una naturaleza que nos rodea. Fíjense que Al-Farabi ya ha hecho notar en 2 de las lecturas que hemos visto lo innato, lo natural, ¿no? Lo que viene con el ser humano. Es interesante. La felicidad se alcanza cuando se conoce, y el conocimiento tiene ciertos procesos que no se puede saltar, que no puede omitir. Para esto ahondaremos en los principios de la instrucción, que tienen que ver con la identificación del género de los seres. Esta identificación se hace por 3 cosas: por, desde y para. Si el ser puede responder a estas preguntas, entonces ese ser existe, y estos serían los principios del ser. Luego, además de esto, existe la demostración, que viene a mostrar el porqué de estos principios. Y bueno, ahí tenemos entonces, ¿no es cierto?, el principio de la instrucción y el principio del ser. Pero los principios del ser también se dividen en 4, fíjense: en el qué, el por qué y el cómo; desde qué, principio agente; el desde qué del principio material; y el para qué. De acuerdo con Al-Farabi, los 3 principios pueden encerrarse en un solo concepto, puesto que los 3 están dentro de una causa formal. Al-Farabi habla en estos términos, habla en términos aristotélicos. Luego Al-Farabi describe su relación con los géneros del ser, que serían descritos de la siguiente forma: el primer principio no tiene causa por su existencia, pues quien da la existencia es otro ser. El segundo reúne los 4 principios del ser. Y el tercero admite solamente tener 3 de ellos: el 1, el 2 y el 4. En realidad, todo esto está comprendido por el género, incluyendo la ciencia en sí. En efecto, la ciencia investiga la especie de los seres, y luego de eso investiga el género. Si alguno de ellos difiere, será respectivamente por los 4 principios enumerados. ¿Cuáles eran los 4 principios enumerados? El qué, por qué y cómo, que es 1. El desde qué, que es el principio agente, metafísico, si usted quiere. El tercero, que es desde qué, pero desde el principio material. Y finalmente el para qué. Si pudiéramos poner en orden los principios, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Tenemos los principios de instrucción, que fueron los primeros que fue el primero que nombramos, ¿no es cierto?, para entender al ser. Y tenemos los principios del ser, donde están las características del ser, esos 4 principios que habíamos dicho anteriormente.
En este sentido, los principios del ser vendrían antes que los principios de instrucción, pues no podríamos entender al ser sin sus características. Muchas cosas del ser nos quedan escondidas según Al-Farabi. Para explicar esto recurre a una explicación muy parecida a la de Aristóteles en sus tratados de lógica. Fíjense esto, ponga mucha atención, póngale pause si quiere, porque esto va a ser un poco... No es complicado de explicar, pero necesitamos que sea un poco más lento. Si tenemos un principio B, del cual llegamos a través de A1 y A2, habrán cosas que conoceremos y otras que no, porque si un principio B, del cual llegamos a través de A1 y A2, este principio, el B, no podrá conocer A3, A4, A5, A6, A7, etc. No los podrá conocer, solamente conocerá A1 y A2. Y de esta última, ¿no es cierto?, del 3, 4, 5, 6, no tendremos conocimiento en absoluto. Sin embargo, si utilizamos B para conocer el A3, A4, A5, entonces podemos conocerla sin ningún problema. Esto muy simple, ¿no? Esto parece muy simplísimo. Si B tiene tantos principios a conocer, por ejemplo, A1, A2, A3, los podremos conocer tanto como investiguemos. Si solo nos quedamos conociendo A1, no podremos conocer los otros principios, por supuesto. Con el principio A1 tendremos la advertencia de que B existe, pero si la sola existencia de B no nos es suficiente, bien podríamos utilizar B para conocer el resto de los principios. Si por alguna razón B tuviera otro principio más allá de los de A, por ejemplo C, la única forma de descubrirlo será otra vez analizando el mismo principio B. En cierto sentido, el principio A nos ayudará a saber que B existe y C nos ayudará a saber por qué B existe. De la misma manera, si C tuviera un principio D, se tendría que investigar a partir de C. Bueno, chiquillos, esto pareciera ser un poco complicado, muy complicado, si es que lo acaba de escuchar. Pero es básicamente lo siguiente, lo voy a tratar de explicar en palabras simples. Cuando usted investiga algo, no puede investigarlo fuera de aquel campo que investiga, tiene que investigar la misma cosa, ¿ya? Voy a ponerlo yo en un principio. Si nosotros estamos investigando A, y para conocer B, ¿no es cierto?, tendríamos que conocer A, tendríamos que conocerla muy bien, y a partir de A podemos conocer a B. Por lo tanto, es esto lo que nos quiere decir Al-Farabi, decir que debemos investigar y asegurarnos de investigar los principios de las cosas. ¿Dónde? Por el principio. Conocimiento de los objetos matemáticos. El primer género de seres de los cuales el hombre debiera instruirse es el de los objetos matemáticos. El hombre debiera tener ciertas nociones de las magnitudes, la proporción, la composición y la simetría. En todo caso, solamente las magnitudes encierran los otros conceptos, y junto con todos estos conceptos el hombre debiera investigar a los seres. El orden para conocer a los seres a través de los seres matemáticos es el siguiente: la aritmética, ¿no es cierto?, para conocer los números y sus propiedades, y la geometría para conocer las magnitudes de los seres y las cosas que les son inherentes, como la música, el peso y la mecánica. Al-Farabi dice que el conocimiento debe partir de las cosas más abstractas hasta las más materiales. Fíjense esto. Por eso, el hombre debiera comenzar a investigar sabiendo los números, las magnitudes y luego todas las cosas que son inherentes a las magnitudes, llegando así a la materialidad con la mecánica. Con los objetos matemáticos podemos describir las cosas, y es por esto que los principios del ser van primero que los principios de la instrucción. Sin embargo, existen seres que no es posible investigarlos con los mismos principios que postulamos ahora. Esto se debe a que los principios del ser que vimos se aplicarían solamente a los animales de la Tierra. Pero ¿qué pasa con los cuerpos celestes? Estos necesitan otro tipo de investigación. Llama la atención, ¿no es cierto?, que Al-Farabi nos diga que la investigación parte desde los objetos matemáticos hasta lo material, porque con Platón diríamos todo lo contrario. Nosotros vemos la materialidad y después comprendemos, ¿no es cierto?, todo lo que es relacionado con la inteligibilidad. Bueno,
Pasamos hacia la investigación de la naturaleza, a los seres que están más allá de la naturaleza también, ¿no es cierto?, a la metafísica. Los cuerpos celestiales son aquellos que son inteligibles y no sensibles. La perfección no puede ser lograda sin estos principios inteligibles que además ayudarán al hombre a comprender la naturaleza. Ese alcance que logre a través de los inteligibles lo podrá identificar una vez que explote los objetos de la naturaleza. Una vez que el hombre pueda llegar a estos principios, el hombre se reúne con otros hombres para formar una sociedad porque sabe que solo no podrá sobrevivir. De esta forma se construye, ¿no es cierto?, lo que Aristóteles llamaría como animal político. Ahora, los principios que tienen estos seres deben ser investigados desde las siguientes perspectivas: el qué y el cómo, desde qué y el para qué. Obviamente no vamos a considerar el desde qué en cuanto a la materialidad, porque estos son seres inmateriales. En esta investigación el hombre dará cuenta que existirán seres que no tienen ninguno de estos principios, sino que más bien son el comienzo de los seres. De esta forma, quien quiera investigar a los seres verá que existe uno superior a todos y otro inferior a todos. Ese superior a todos, ¿no es cierto?, es Dios. Al-Farabi dice que la misma perfección e imperfección de los seres está relacionada con el alcance de la felicidad de los hombres, porque de esto se trata el libro. O sea, estamos hablando de muchos principios, de muchas cosas inteligibles y ininteligibles, y no estamos hablando de la felicidad del hombre. Pero con esta información uno se supone que puede alcanzarla. Para alcanzar la felicidad se deben alcanzar las cosas superiores y no las inferiores, tal como es el orden del universo. Así nacen todas las naciones, pues en todas ellas hay hombres mejores que otros, y aquellos hombres mejores serán aquellos que son más felices. Los hombres mejores que otros son aquellos que son más felices. Y por lo tanto, ahí está la felicidad, cuando conocemos las cosas superiores. Pasamos a las virtudes deliberativas. La deliberación, tenemos que tener en cuenta que la intelección de un ser o de una cosa no necesariamente le da existencia a dicho ser o cosa. ¿Cómo identificamos a un ser que tiene existencia? No solo por sus características, sino más bien por su voluntad, por su deliberación. Sin embargo, sí existen seres inteligibles más allá del alma, entonces estos deben existir en la naturaleza y al mismo tiempo tendrían accidentes, ¿no es cierto?, atributos. Los accidentes no pueden existir y tampoco pueden cambiar si no existe la voluntad. Por lo tanto, si alguien quiere traer a la existencia un ser, necesitará considerar los accidentes que se manifestarán por medio de la voluntad. Pongamos un ejemplo. Tengamos el concepto de hombre. Su existencia está fuera del alma y al mismo tiempo es un concepto inteligible que varía de nación en nación, pues todos los hombres son distintos debido a los accidentes que tienen. Sus características, como la moderación o la riqueza, son conceptos que no pueden concebirse sin voluntad. Por lo tanto, todos los seres inteligibles son identificados por su voluntad. Cada voluntad tiene un fin en sí misma, y esta puede ser buena o mala. Por lo que aquí podemos concebir lo que Al-Farabi llama virtud deliberativa, esta voluntad. Eso quiere decir deliberación, quiere decir voluntad. De todas formas puede variar, ya sea por largos periodos o por cortos, dependiendo de la conveniencia de aquellas deliberaciones. Por supuesto, el hombre se acercará a aquellas decisiones que le son buenas y no malas. La virtud deliberativa no puede estar separada de la virtud teórica, ya que las dos se complementan mutuamente. La virtud teórica le permite conocer las cosas buenas y la virtud deliberativa le permite decidir entre las cosas buenas y aquellas que le hace mejor, ¿no es cierto? Que son aquellas que le hace mejor. Luego tenemos las virtudes morales. Las virtudes morales acompañaban a las virtudes deliberativas. Todos los animales tienen una especie de moral innata. Por ejemplo, el león es valiente, el zorro es astuto, el gato es ágil, el perro es leal. Todas estas características les corresponden por naturaleza moral. ¿Cuál sería la naturaleza del hombre? Aquella que esté más cerca de la virtud humana. Así un príncipe sería príncipe más por su naturaleza moral
que por sus decisiones. Esto es un tema tremendamente interesante el que acaba de plantear Al-Farabi. O sea, el filósofo está convencido, está convencidísimo que existe la moral de manera natural. De manera natural, chicos. Eso quiere decir que la moral viene con nosotros. No es una cuestión que se desarrolla, ni mucho menos. La moral viene con nosotros. Bueno, esto difiere de muchos estudios que se han realizado al cerebro, ¿no es cierto? Porque, de hecho, hay un libro, chicos, que les quiero recomendar. Hay un libro que se llama El cerebro moral. Justamente, El cerebro moral. Evolución del cerebro y valores humanos. Que es un libro de Camilo Celaconde y Francisco Ayala. Francisco J. Ayala. Y estos autores tratan de develar si el cerebro, ¿no es cierto?, es moral, o al menos tiene una estructura moral dentro de él que lo lleve a actuar moralmente al ser humano. Y bueno, yo no les voy a contar el libro, es muy bueno, pero se hace esta pregunta. Mencionan algunos estudios hechos en primates, hechos en seres humanos, revisan bibliografía, ¿no es cierto?, relacionada con el Homo sapiens, ¿no es cierto? Y bueno, hay un hallazgo interesante porque ellos dicen que los neandertales tenían esta costumbre de enterrar, ¿no es cierto?, a los muertos. Eso se podría tomar quizás como una actitud moral. Porque si no se tuviera, bueno, se muere y se lo deja ahí, ¿no es cierto? Pero eso podría ser, ¿no es cierto?, considerado una actitud moral. El entierro, una cuestión que incluso sale en la Biblia, la hablaba Plinio también. Por lo tanto, bueno, a pesar de este descubrimiento que hacen ellos, o más bien de esta información, ellos tienen otras investigaciones que son de contraste, ¿no? Por una parte prueban que sí, por otra parte prueban que no, y luego, bueno, tienen una conclusión. Así que yo les invito a leer este libro, ¿no es cierto?, que se llama El cerebro moral, evolución del cerebro y valores humanos, de Camilo Celaconde y Francisco Ayala. Por lo que concierne a nuestro filósofo Al-Farabi, para él estaba pero realmente convencidísimo que existía una naturaleza moral, porque el perro, ¿no es cierto?, en su mayoría son leales, el gato es ágil, el zorro es astuto, el león es valiente, y eso se ha dado siempre, y por lo tanto es una actitud moral, ¿no es cierto?, una costumbre moral que tienen los animales. Vamos a las artes prácticas. La manera de incorporar la virtud moral es a través de la inserción de las artes prácticas. Los príncipes deben ser instruidos en estas artes a través de dos métodos: por argumentos persuasivos y argumentos pasionales, por la fuerza, la compulsión o la coacción. La idea del príncipe es que tenga una formación de carácter tal que pueda servir como ejemplo a los demás ciudadanos. Por otro lado, toda formación específica que se dirija a la virtud será justamente la suprema felicidad, que será específica a un tipo de hombre, por supuesto. Por ejemplo, un guerrero que se ha instruido en el arte de la guerra será el más feliz si es el más virtuoso en el arte de la guerra. Así, el mejor de los hombres podrá instruir con mayor razón a aquellos que son inferiores. El hombre más sabio es el que debe gobernar sin ningún obstáculo, aunque si éste no fuera el más sabio y se diera cuenta de que no lo es, entonces debe acercarse a aquellos que sí lo son. El conocimiento último. Si bien la ciencia es un tipo de conocimiento útil, muy útil para el príncipe o para el rey de una nación, la filosofía lo será aún más al ser el amor por el conocimiento. Quien tiene amor por el conocimiento jamás lo dejará. En cambio, quien solo sabe de ciencia la utilizará a favor de él para un fin determinado y nada más. El sabio debe instruir a los demás en la filosofía de acuerdo a sus capacidades. Debe hacer que la filosofía sea entendible para los demás, ya sea por cosas intelectuales o a través de la naturaleza. Sin embargo, la religión también es necesaria para el hombre, porque como dijo Al-Farabi,
la filosofía demuestra y la religión persuade. Fíjense la tremenda frase que tiene aquí Al-Farabi. La filosofía demuestra y la religión persuade. Es decir, son dos caminos distintos. La filosofía y la religión son dos caminos distintos, dice Al-Farabi, y esto no lo olvidemos, chicos, porque nos va a servir para más adelante, para otros filósofos árabes e incluso cristianos. Nos va a servir porque esto va a tomar una bola, ¿no es cierto?, de consecuencias enormes. Y si esto es así, entonces se podría decir perfectamente que la filosofía es anterior a la religión en tiempo, porque no se puede persuadir primero si no se demuestra lo que se quiere persuadir. Fíjense, o sea, la filosofía es primero en tiempo que la religión. Es en esta parte que Al-Farabi se refiere a los filósofos como imán, un maestro espiritual. De hecho, Al-Farabi asegura que imán, filósofo, legislador, príncipe y supremo gobernador, son solo una idea. Una idea. Al-Farabi aconseja leer su próximo libro, que sería Las filosofías de Platón y Aristóteles, que es un video que de hecho ya lo tenemos, ya está, ¿no es cierto?, en el blog, y está, ¿no es cierto?, también como podcast, que fue realizado el año antepasado. Y bueno, chicos, eso ha sido todo. Ese es el libro, ¿no es cierto?, del camino a la felicidad. Y entonces, ¿cuál es el camino a la felicidad? ¿Cuál es? Acercarse a aquellas cosas que son superiores, ¿no es cierto? Y como el conocimiento nos dirige hacia allá a las cosas superiores, entonces será bueno que estudiemos filosofía, que entendamos la filosofía, porque si el conocimiento es el camino, entonces la filosofía es lo que mueve, ¿no es cierto? Es el acicate del conocimiento para llegar, ¿no es cierto?, a estas cosas superiores que nos decía Al-Farabi. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Si usted quiere hacer un aporte voluntario, por favor diríjase al blog de Filosofía Apuntes. En la parte donde dice aportes voluntarios va a salir una imagen de PayPal y usted puede hacer su aporte. También usted podría hacer su aporte en la red social que tenemos de Patreon, ¿ya?, donde están los mismos videos, están las mismas conclusiones del blog, y ahí, ¿no es cierto?, también puede hacer su aporte. Muchas gracias, chicos, cuídense, que estén bien.